El servidor del chat es la piedra angular de la aplicación, responsable de gestionar las conexiones de los usuarios, facilitar la comunicación y mantener el historial de mensajes. Para comprender su funcionamiento, lo dividiremos en sus componentes principales, paquetes y clases. Explicación. Java es el punto de entrada para tu servidor de chat. La clase main contiene el método main, que es donde inicia la ejecución del programa. Dentro del método main, se crea una nueva instancia de la clase server y se llama su método start. El servidor, implementado en la clase server, se encarga de escuchar conexiones entrantes de clientes y probablemente de iniciar procesos para manejar a cada cliente conectado. Explicación. La clase chatConnection representa una conexión con un cliente conectado al servidor. Se encarga de la comunicación bidireccional entre el servidor y el cliente específico. Funciones principales. Recibir mensajes del cliente. Utiliza un hilo para escuchar continuamente por mensajes del cliente a través del socket de la conexión. Lee los objetos que envía el cliente mediante ObjectInputStream. Procesar solicitudes CRUD. Analiza si el mensaje recibido es una instancia de CRUD request. Si es una solicitud CRUD, utiliza el DAO correspondiente, Abstract CRUD DAO, para interactuar con la base de datos según la operación solicitada, insertar, actualizar, eliminar o seleccionar. Enviar respuestas al cliente. Proporciona un método send para enviar cualquier objeto al cliente a través del socket de la conexión, como las respuestas a las solicitudes CRUD, select response. En resumen, la clase chatConnection actúa como un puente entre el servidor y un cliente individual, permitiendo el intercambio de mensajes y la interacción con la base de datos a través de solicitudes CRUD. Explicación. La clase CRUD request define el formato de las solicitudes CRUD que los clientes envían al servidor para interactuar con la base de datos. Atributos. Action indica el tipo de operación CRUD deseada, insertar, actualizar, eliminar o seleccionar. Table especifica la tabla de la base de datos sobre la que se realizará la operación. Values es un mapa que contiene los valores utilizados en la operación CRUD. Las claves del mapa representan los nombres de las columnas de la tabla y los valores representan los datos que se insertarán, actualizarán, eliminarán o seleccionarán. Métodos. isInsert, isUpdate, isDelete, isSelect, métodos auxiliares que permiten verificar fácilmente el tipo de operación CRUD solicitada. Métodos getters para acceder a los valores de los atributos. En resumen, la clase CRUD request funciona como un contenedor estandarizado para encapsular las solicitudes CRUD del cliente, proporcionando información sobre la acción deseada, la tabla afectada y los valores involucrados. Explicación. La clase greeting es un simple objeto serializable que se utiliza para encapsular el mensaje de saludo que un cliente envía al conectarse al servidor. Atributo. Name almacena el nombre del cliente que se conecta. Constructores. Greeting, constructor vacío para crear un objeto greeting sin nombre inicial. Greeting, string name constructor que inicializa el objeto greeting con el nombre del cliente especificado. Métodos. GetName, obtiene el nombre del cliente asociado al saludo. SetName, string name establece el nombre del cliente asociado al saludo. ToString, representa el objeto greeting como una cadena de texto con el formato greeting name igual a %s, donde %s se reemplaza por el nombre del cliente. En resumen, la clase greeting sirve como un contenedor simple para almacenar y transmitir el nombre de un cliente cuando se conecta al servidor, permitiendo que el servidor lo identifique y lo gestione adecuadamente. Explicación. La clase selectResponse define el formato de la respuesta que envía el servidor al cliente después de procesar una solicitud CRUD de tipo select. Atributos. Table, nombre de la tabla de la base de datos de la que se seleccionaron los datos. Data, una lista de mapas, donde cada mapa representa una fila de resultados de la consulta select. Las claves del mapa corresponden a los nombres de las columnas de la tabla y los valores representan los datos de cada columna para esa fila específica. Métodos. GetTable,
permite obtener el nombre de la tabla consultada. GetData proporciona acceso a la lista de mapas que contienen los datos seleccionados. En resumen, la clase SelectResponse sirve como un contenedor estructurado para transmitir los resultados de una consulta selecta al cliente. Proporciona información sobre la tabla consultada y los datos recuperados de la base de datos.